Un saludo muy especial a los televidentes, radioyentes e internautas en este día, viernes 13 de marzo, cuando por la gracia de Dios venimos para compartirles el resumen basado en las preguntas de repaso personal que hacemos los días viernes de lo que ha sido el estudio de la semana de la lección de escuela sabática. Donde quiera se encuentren, les damos la bienvenida y las gracias por sintonizarnos. Esta noche tenemos un programa especial aquí por estos medios de comunicación, radio, televisión y canales de YouTube, Facebook, desde Shepherd, Texas. Se trata de los testimonios, de agradecimientos de los pacientes que han llegado para ser atendidos con los remedios naturales de Dios. Si hay tiempo, algunos voluntarios a lo mejor también dan testimonio. Pero queremos invitarles para que no se pierdan esta programación que ha de salir en vivo a la puesta del sol, la hora de aquí de Texas, la hora central de los Estados Unidos, que es cuando nosotros damos inicio a la programación. También queremos invitarles para que mañana se conecten con nosotros a través de estos canales de YouTube para seguir la programación que también vamos a compartirles a partir de las 9 en punto de la mañana desde Irving, Texas, que es donde su servidor va a estar predicando, y que los canales principales de la iglesia, como son Iglesia Advenimiento del Séptimo Día de los Tres Ángeles, el otro Advenimiento TV y el otro La Verdad Presente Channel, son los que transmiten la señal en vivo este sábado desde Irving, Texas. ¿Dónde está la iglesia? 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. Rentamos en el templo Irving Church. Allí les invitamos a partir de las 9 de la mañana, cuando ha de comenzar la iglesia en estudio, es decir, la escuela sabática. Y luego su servidor tendrá también la participación para compartir el mensaje de Dios de preparación para la venida, para nuestro Señor Jesucristo, que hemos de estar listos todos los que nos hacemos llamar adventistas del séptimo día. Así que, hermanos y hermanas, no se pierdan esta invitación de venir a adorar a Dios con nosotros el día de mañana. También quiero aprovechar para invitarle para el 21 de marzo, nuestro día de ayuno y oración. Ha de comenzar el viernes a las 6 de la tarde y va a terminar el sábado a las 6 de la tarde. No se pierdan esta invitación para pasar tiempo con Dios, meditando en su palabra y orando, y por supuesto también dando testimonios. Será una programación muy bonita la que ha de salir para el mundo en este Día Internacional de Ayuno y Oración, donde todas las iglesias Advenimiento y hermanos de la Iglesia del Aire participan. No se lo pierdan, será una bendición. Y luego el 28 de marzo, la vigilia poderosa que tenemos programada, titulada Despierta, Iglesia, tu redención está cerca. Esa vigilia que ha de dar inicio a partir de las 5:45 de la tarde. Y luego un hermoso recital para posteriormente la cena del Señor. Antes, por supuesto, su servidor tendrá un mensaje. Y después de la cena del Señor, un bautismo, y luego seguimos en esa noche con Jesús. A veces pasamos una noche con el celular, con alguna película que miramos, pero hoy la noche es con Jesús. Y yo quiero invitarle para que usted, aunque sea una vez, dedique una noche para pasarla con Jesús. Será hasta las 2:30 de la mañana, que usted estará escuchando y mirando una programación 100% espiritual. No se la pierda esta vigilia, repito, el 28 de marzo. Pero también le invito para que haga planes
y venga con nosotros al Congreso Campestre que hemos de tener del 9 al 12 de abril en Shepherd, Texas. Un congreso donde vienen hermanos de Oklahoma, Florida y ahora de Arizona, y he escuchado por ahí también de Nuevo México que están pensando venir algunos, y qué bonito va a ser, qué bonito va a ser que nos juntemos con los de Texas para esa fiesta. Tendremos como invitados a la doctora Roxana Ayala, doctora en naturopatía, a la licenciada Diana Garzón, licenciada en psicología. Tendremos también una participación del hermano Herbert Hernández y, por supuesto, tendremos la participación de los pastores Rafael Pérez, Héctor Torres, Osvaldo Rosado y su servidor, si por ahí hay un espacio, como siempre digo, porque le doy prioridad a los invitados. Así, hermanos y hermanas, no se pierdan esta bendición. Será el jueves 9 de abril que daremos inicio a las 7:30 de la noche. Hagan planes. Es completamente gratis. La asistencia solo tiene que llamar al 713-412-4677 para decir cuántos son, porque también queremos darle alimentación gratis. Dios les bendiga a todos aquellos que quieran venir a participar. Y por último, quiero darles las gracias, hermanos, por la bendición que nos han compartido esta semana en concepto de diezmos, ofrendas y donaciones. Hoy no es la excepción. Ahí está en la pantalla las maneras para que usted elija cualquiera de ellas y vuelva a apoyarnos los que no lo han hecho. Tal vez han parado de hacerlo. Ahí tienen la invitación del Señor para que otra vez se unan a este ministerio y ayuden a proclamar la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles por radio, televisión y también al mundo por el internet. Tome nota de cualquiera de las formas. Mire que usted lo puede mandar por Western Union, puede mandarlo por MoneyGram, por RIA, puede enviarlo haciendo transferencia de banco a banco. Desde cualquier parte del mundo usted puede usar cualquiera de esas formas para enviarlo. Como también puede aquí en Estados Unidos enviarlo por la aplicación Cele, puede enviarlo por correo al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371, a nombre de Iglesia Advenimiento. Y puede llamar en el instante para darlo también al número que aparece en pantalla, 214-881-4029, o WhatsApp más 1-214-881-4029. Por PayPal desde cualquier parte del mundo, usted lo puede hacer también con su tarjeta de débito o crédito. Llame, hermano, hermana, si usted desea más información, y recuerde que desde cualquier parte del mundo usted puede aportar aquí su granito de arena para que la verdad siga siendo proclamada 24/7 y para que los enfermos, como los que usted va a mirar hoy testificando, sigan siendo atendidos gratuitamente. Y cuando digo gratuitamente es porque el depósito que dan, ese no es el pago por el servicio. Si tuviéramos que cobrar, no le cobraríamos ese depósito. Y ese depósito, los pacientes saben que es para ayudar con un poquito, aunque sea, los gastos de los que vienen al ministerio como voluntarios, también a poner su esfuerzo. Así que ya usted sabe que eso es para dar una ayuda a los que vienen a ayudar. No es un pago tampoco. Así que queremos, hermanos, queremos animarles para que este programa siga funcionando así gratuitamente como lo hacemos. No dejen de mandar ofrendas a este ministerio, y para que el mensaje se siga proclamando 24/7 en miles de hogares, no dejen de mandar diezmos, porque con el diezmo se predica el mensaje. Gracias. Gracias otra vez a los que lo han hecho esta semana, a los que lo quieran hacer hoy, mañana o domingo o cualquier otro día, cuando el Señor, hacia usted se lo indique. Hágale caso al Señor, porque eso tiene que venir de Dios. Yo solo comparto la necesidad que hay y no estoy yo con ansiedad o digamos desesperado porque usted me haga caso a mí. Es, es al Señor que usted tiene que hacerle caso. Yo solo oro para que Dios le diga a cada quien si debe aceptar la invitación. Yo se la hago en el nombre del Señor para que la obra siga avanzando. Y aprecio y agradezco los que
oyen la invitación de Dios. Pero ¿qué les parece si dejamos a Amy Dimas para que nos comparte el versículo de memoria de hoy viernes y de mañana sábado? Adelante, Amy. El versículo para memorizar de hoy, viernes 13 de marzo del 2026, es Proverbios 21 y dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello hiera no es sabio. Lo repito, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ello hiera no es sabio. Y de una vez les compartiré el versículo del día de mañana, sábado 14 de marzo, y será Zacarías 10:1, el cual dice así: Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Otra vez, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Y así, hermanos, los dejo con estos dos últimos versículos de la semana, con la invitación a poderse aprender estos últimos versículos y así poder avanzar en el aprendizaje de las Escrituras. Que el Señor les bendiga y feliz sábado. Y ahora que mi esposa María Elena, quien está lista para ayudarme a hacer este resumen de repaso personal, les salude a todos. María Elena, bienvenida al programa. Muchas gracias, pastor, por la invitación. Estoy muy contenta en esta mañana. ¿Cómo está, querida familia? Espero que estén bien, que la paz y el amor de Dios les acompañen en este día tan especial como es el día de preparación. Sean todos muy bienvenidos a este repaso de la lección de escuela sabática. Vamos a orar para pedir la bendición de Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. En esta hora, Dios, le doy gracias por darnos ese gran privilegio y esa gran oportunidad de poder estudiar su santa palabra. Querido Señor, cómo vemos su amor a través de su palabra, queriéndonos salvar, queriéndonos llamar, queriéndonos amonestar, Señor, para poder estar listos para ese día grande que viene. Padre Santísimo, ayúdanos, como dice su lección en esta semana, a ser vigilantes, que no nos durmamos, sino que veamos cómo estamos en nuestra vida espiritual. Querido Dios, gracias por esta palabra. Suplicamos que al hacer este estudio, su Espíritu Santo sea el que nos dirija. Sea usted nuestro Maestro, Señor. Guíanos, Padre Santísimo, a toda verdad. Le suplico, Padre, que cada uno de nuestros oyentes, de los que están junto con nosotros estudiando esta lección, los bendiga grandemente, Señor. Ayúdale en todas sus necesidades, Padre. Usted sabe, Señor, estamos viviendo en un mundo difícil, en un mundo, Señor, donde prevalece el mal, pero tu amor está ahí, Señor. En medio de todo eso podemos ver tu fidelidad, Señor. Aumenta nuestra fe para saber, Señor, que en todas nuestras necesidades tú nos darás la ayuda, Señor. Bendice a cada uno de ellos y ayúdales, Padre. Si hay personas que están y hermanos que están enfermos, por favor, Señor, ponga su mano sanadora sobre ellos. Ayúdanos, Padre Santísimo, para que podamos ser obedientes y fieles a todas las instrucciones que nos ha dado, Señor, esas leyes que nos ha dado de la salud, para poder ser felices siendo saludables. Gracias, Señor, por escucharnos. Bendícenos a cada uno al estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos entonces a las preguntas de repaso personal. María Elena, en la crisis que se aproxima, ¿cómo podemos ser un poder para bien en las manos de Dios? Muy bien. Para poder ser un poder para bien en las manos de Dios y poder ayudar a otros, necesitamos purificar nuestro corazón primero. Necesitamos que el Señor transforme nuestro carácter. De lo contrario, no lo vamos a poder hacer. Un poder para bien comienza cuando la persona busca la santidad.
cuando abandonamos completamente el pecado y cuando vivimos una vida de obediencia. Es así entonces cuando vamos a poder ser influencia, vamos a tener más poder para poder ser ejemplo para otras personas. También, hermanos, vamos a poder proclamar el mensaje de advertencia con poder cuando nosotros nos rindamos nuestro corazón enteramente a Dios. Vamos a poder advertir con amor. Vamos a poder llamar al arrepentimiento a otros. Vamos a poder compartir el mensaje de Dios para este tiempo presente. Saben que Dios usa voces fieles para despertar las conciencias. Cuando nosotros estamos transformados por ese poder, nosotros entonces podemos ser de bendición para otras personas. Y es que la lección nos decía en esta semana, en el libro de Testimonios para la Iglesia, que a nosotros como pueblo nos incumbe preparar el camino del Señor bajo la dirección del Espíritu Santo. El Evangelio debe de ser proclamado en su pureza. El raudal de aguas vivas debe profundizar y ensañar su curso en todos los campos cercanos y lejanos. Hermanos, ese es raudal de agua vivas. Es la palabra de Dios en nosotros. Es la palabra de Dios en nuestras vidas. Y ese raudal de agua vivas es el que nosotros vamos a ir a darles a estas personas que todavía no les ha llegado el Evangelio o que posiblemente ya les llegó, pero no han comprendido bien el plan de salvación. Y sobre todo, hermanos, a hablarles acerca del tiempo que estamos viviendo, del tiempo difícil que viene, que es necesario prepararnos. Se nos sigue diciendo que en todos los campos cercanos y lejanos habrá hombres que serán llamados a dejar el arado y los negocios que ocupan de costumbre el pensamiento, para prepararse junto a hombres de experiencia. A medida que aprendan a trabajar con éxito, anunciarán la verdad con poder, merced a las maravillosas operaciones de la providencia divina. Montañas de dificultades serán removidas y arrojadas al mar. El mensaje que tanto significa para todos los habitantes de la tierra será oído y comprendido. Los hombres verán dónde está la verdad. La obra progresará más y más hasta que la tierra entera sea amonestada y entonces vendrá el fin. Queridos hermanos, el Señor dice aquí que va a quitar todas esas montañas de dificultades, todo eso será removido y serán arrojadas al mar. Qué lindo. Cómo el Señor está dispuesto a ayudarnos a llevar esta obra. Pero para que nosotros, hermanos, hagamos esa obra con poder, de verdad necesitamos fortalecernos espiritualmente a nosotros y fortalecer a otros, ¿verdad? Porque es necesario, hermanos, que nosotros les ayudemos a otras personas. Muchos están confundidos y temerosos y nosotros vamos a poder ser de bien para ellos, animando a esos débiles, consolando a esos afligidos, fortaleciendo la fe de otros, ayudándoles a entender esta palabra que por gracia de Dios nosotros ya la hemos entendido. Y ahí vamos, poco a poco. Dios va a usar a su pueblo para sostener a quienes están luchando. Hermanos, necesitamos ser de bendición para otras personas. Por eso es que es necesario orar e interceder por otros también. Debemos de ser personas de oración para poder tener ese poder. Sin oración, hermanos, no tenemos ningún poder. Es necesario orar y mantener esa estrecha comunión con el cielo para poder tener esas bendiciones que nosotros necesitamos. Necesitamos orar por todas las familias, necesitamos orar por la iglesia completa. Necesitamos orar unos por otros, por las personas que están lejos, por las personas que están cerca. Necesitamos, hermanos, para poder tener ese poder viviente en nosotros. También necesitamos vivir con un discernimiento espiritual. Eso es bien importante porque la crisis final
traerá muchos engaños en los últimos días. Ustedes saben cómo se pondrá de difícil y necesitamos estudiar mucho la palabra de Dios, tratar de entender, pero no por nosotros mismos, sino a través del Espíritu Santo, dejar que el Espíritu Santo nos muestre el camino por cual debemos de andar. Debemos estar según a la ley y al testimonio, dice su santa palabra. No debemos de salirnos de ahí de ese curso, sino estudiar siempre fervorosamente y profundamente la palabra de Dios. Es necesario que discernamos bien la verdad del error, porque en los últimos días dice la palabra de Dios que se va a parecer tanto la verdad y el error que aún los que Dios ya tiene preparados que serán salvos, dice que podrán ser engañados, hermanos. Esto va a ser tremendo. Necesitamos estudiar la palabra de Dios y ayudar a otros a no ser engañados. Hoy hay mucho engaño, ustedes saben. Cuando nosotros estudiamos la ley de los 10 mandamientos, ahí nos damos cuenta cómo las personas están engañadas. Hay muchos pastores que están mintiéndole a la feligresía. Por lo tanto, es necesario que nosotros le enseñemos la verdad a todas estas personas que están engañadas. Por otro lado, hermanos, necesitamos nosotros mantener esa esperanza en medio de esa crisis final que se nos avecina y de ese juicio, ¿verdad? Y aunque Sofonías anunciaba el juicio, pero también revelaba la esperanza. Qué lindo. Por eso es que nosotros debemos demostrar que Dios todavía salva, que estamos en un tiempo de gracia donde todavía nosotros podemos llegar confiadamente al trono de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados. Todavía Dios nos protege. Dios está ahí transformando nuestras vidas y nosotros le pedimos a Él que nos transforme y nos ayude para que otros también puedan ser transformados. Queridos hermanos, la esperanza es una luz en medio de la oscuridad. No podemos perder la esperanza porque es necesaria para nosotros y para las demás personas. Dios nunca envía juicio, hermanos, sin antes levantar personas que adviertan, que enseñen, que preparen a otros. Y esos somos nosotros. Antes de ese juicio, hay personas que no saben ni siquiera que va a venir un juicio. Hay personas que no saben ni siquiera lo que va a venir. Pero es necesario, hermanos, que nosotros nos pongamos vigilantes y que nosotros despertemos a otros que están dormidos. Ustedes recuerdan, hermanos, que antes del diluvio Dios levantó a Noé. Antes de la destrucción de Nínive, Dios llamó a Jonás para que diera ese llamado de arrepentimiento. Y hoy nos llama a nosotros, me ha llamado a mí y lo ha llamado a usted para que nosotros hagamos esa obra, para que nosotros proclamemos al mundo y le digamos lo que está por venir, hermanos, porque si esta gente se pierde, nosotros vamos a ser los culpables de que estas personas se pierdan por no ayudarles, por no enseñarles acerca de la palabra de Dios. Hoy también, hermanos, Dios busca personas que sean un poder para bien, así como dice la lección de este día. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, para que en la crisis final nosotros podamos predicar. Sí es cierto que no vamos a predicar, a poder predicar desde un púlpito, pero vamos a ser instrumentos de Dios personalmente para otros. Podemos, hermanos, ser de bien cuando nuestra vida refleja a Cristo, cuando nuestras palabras guían a otros a la verdad, cuando nuestras oraciones abren el cielo y cuando nuestro ejemplo de fe fortalece a los demás. Sofonías nos hablaba justamente de esa característica esta semana. Él nos dice en el capítulo 2, versículo 3, lo siguiente: buscad a Jehová todos los humildes o mansos, entre paréntesis, de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Aquí nosotros vemos, hermanos, que la mansedumbre es algo que debe caracterizar
a un cristiano de verdad. La mansedumbre no es debilidad, es una condición espiritual necesaria para sobrevivir espiritualmente en los últimos días, como María Elena me ha preguntado. Sofonías, hermanos, está hablando del tiempo previo al día del Señor. Un periodo de juicio, crisis y sacudimiento espiritual. Y él está diciendo cómo la mansedumbre o la humildad es esencial que nosotros la tengamos. Y por eso dijo Jesús, aprendan de mí esas cosas. Aprendan de mí, dijo, que soy manso y humilde de corazón. Cuando nosotros, por la gracia de Dios, lo hayamos conseguido, allí, hermanos, estaremos reflejando el carácter de Jesús. Y es por lo que debemos orar siempre, para que efectivamente seamos humildes y mansos como Cristo. Es decir, hermanos, desarraigar el orgullo de nuestro corazón y tener un trato suave para con la esposa, para con los hijos, para con las personas con quienes nos relacionamos. Ya nosotros no debemos de ser gritones en la casa. Eso de alzar la voz cuando estamos hablándole a los hijos, cuando estamos hablándole al esposo o a la esposa, eso, hermanos, lo único que demuestra es que allí no hay mansedumbre ni humildad. Eso de no aceptar uno sus errores, eso de uno, ¿qué cuesta decir, sí, me equivoqué? Sí, de verdad, eh, no lo hice cuando debí haberlo hecho. ¿Qué cuesta, hermanos? Pero son cosas que lamentablemente nosotros no las queremos aceptar. Mira, hermano, hermana, somos cristianos de verdad presente, pero todavía nos cuesta reconocer que nos equivocamos, que no hicimos las cosas como teníamos que hacerlas, y todavía somos así, hermanos, impacientes y alzamos la voz. Estamos en el día del juicio, hermanos. El juicio investigador se está llevando a cabo. Estamos en las vísperas de que la gracia se cierre. Y nosotros seguimos siendo altaneros, orgullosos y nada de mansedumbre. Y esto es algo muy, muy serio para que lo reflexionemos. Ahora te voy a dar, hermano, hermana, algunas razones profundas por las cuales la mansedumbre es esencial en los últimos días. Número 1, porque la mansedumbre permite ser enseñado por Dios y también por otro. Los mansos, hermanos, reconocen su necesidad de Dios. La Biblia enseña en el Salmo 25, verso 9, que Dios encaminará a los humildes por el juicio y le va a enseñar a los mansos su carrera. En los últimos días, hermanos y hermanas, habrá confusión religiosa y engaño, pero los mansos, Dios los va a guiar. Dios los va a guiar para que no sean engañados. Otra razón por la cual la mansedumbre es esencial en los últimos días es porque ella nos protege del orgullo espiritual. En los tiempos finales, muchos van a confiar en su propio conocimiento o en su religión externa, pero los mansos romperán con ese orgullo espiritual. Los mansos serán sensibles al arrepentimiento y van a mantener su alma dependiendo de Dios. No se nos olvide, hermanos, que el orgullo fue la causa de la caída de Satanás. Y eso es lo que lamentablemente él utiliza para entramparnos, para que, igual como él, nos mantengamos en una condición caída. Pero una tercera razón por la cual
la mansedumbre es una característica para buscar en los últimos días, es porque los mansos aceptan la corrección divina. Es decir, permiten que Dios los purifique. Y Dios purifica de diferentes maneras. A veces a través de la reprensión que nos da su palabra. A veces a través de las pruebas. Esas cosas producen reforma cuando nosotros entendemos que Dios está sencillamente buscando corregirnos en nuestra vida. Esas cosas producen cambios espirituales. En cambio, el corazón orgulloso ese rechaza la amonestación, rechaza ser disciplinado por Dios. Así que, hermanos y hermanas, busquemos de corazón esta característica porque es necesario para aceptar la corrección de Dios. Pero hay más cosas por las cuales nosotros debemos buscar esta característica como algo esencial. Y es, hermanos y hermanas, porque la mansedumbre prepara el carácter para el sellamiento. El carácter que Dios va a sellar es el carácter similar al de Cristo. Y como ya les dije, Cristo dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mansedumbre es parte del carácter de Cristo. Pero también, hermanos, otra razón por la cual debemos buscar la mansedumbre como una característica esencial para los últimos días es porque los mansos no reaccionarán con violencia en la crisis. Los mansos, cuando venga la persecución, cuando venga la injusticia, cuando vengan las provocaciones, ellos no van a responder con ira ni venganza, sino con esa característica de la mansedumbre que es una característica de Cristo. Pero también porque la mansedumbre nos va a permitir confiar en Dios cuando todo se derrumbe. Hermanos, cuando haya caos, cuando hayan guerras, cuando hayan crisis económicas, cuando hayan catástrofes, cuando hayan leyes dominicales, el manso confiará en Dios, aunque tal vez no entienda todo lo que está ocurriendo en su derredor. Pero hay algo más. La mansedumbre es necesaria para recibir la protección divina en los tiempos finales. Sofonías está conectando directamente la mansedumbre con la protección. Quizá, dice él, seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Esto implica, hermanos, que Dios va a proteger a los humildes. Mire usted cuán importante es esto. Y luego, hermanos, también es necesaria la mansedumbre porque los mansos van a identificar al remanente. Pues el fiel pueblo de Dios de los últimos días es descrito en Apocalipsis como humilde, como dependiente de Dios, como libre del orgullo, como los que siguen al Señor por donde quiera que va, tanto aquí en la tierra como también allá en el cielo cuando lleguen como redimidos. Hermanos, la mansedumbre es una marca espiritual del remanente. También la mansedumbre produce unidad en el pueblo de Dios. El orgullo divide. En cambio, la mansedumbre une, reconcilia y permite que trabajemos juntos. En el tiempo final, hermanos, la unidad será vital. Y a veces, por no tener mansedumbre y humildad, causamos división en el pueblo de Dios. Por último, hermanos, los mansos heredarán, dice la Biblia, el reino de Dios. Cristo dijo, bienaventurados los mansos porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos heredarán la tierra, dijo. Así que, hermanos y hermanas, no busquemos dominar ahora. Busquemos con la mansedumbre llevarnos bien en el hogar, en la iglesia, en el trabajo y en la sociedad. Porque al final nos espera el galardón, pues dice la bienaventuranza que reinaremos con Cristo. Así que, siendo la mansedumbre una de las virtudes más
importantes y que es bien rara en el mundo. Hermanos, busquemos nosotros adquirirla en oración. No dejemos que el orgullo nos domine. No dejemos que la violencia sea la que se manifieste. No dejemos que la autosuficiencia sea la que nos mueva. Hermanos y hermanas, busquemos la mansedumbre y la humildad, porque eso nos hará confiar siempre en Dios, eso nos hará aceptar la corrección de Dios y eso nos hará reflejar su carácter. Así que busquemos la mansedumbre para que cuando llegue la crisis final y no sobrevivan los más fuertes, sino los mansos, entonces, hermanos, que eso sea lo que tengamos para sobrevivir. Que Dios nos ayude. Pero María Elena, ¿qué caracteriza a todos los que son protegidos en el día de la ira del Señor? Bueno, la Biblia muestra que los que son protegidos en el día de la ira del Señor no son un grupo al azar, son personas que tienen un carácter espiritual específico. Y ese lo encontramos en Sofonías, capítulo 3, versículos 18 al 20, y nos dice: reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron, para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo, pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. Ahora les invito a que leamos Ezequiel capítulo 9, versículos 3 y 4, y dice: y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Entonces, podríamos decir con estos versículos que hemos leído que hay 7 características de los protegidos en el día de la ira de Dios. Y la primera es que gimen y claman por el pecado. Hermanos, nosotros debemos de tener esa característica, porque es necesario que nosotros gimamos y clamemos por el pecado para que esto se termine pronto. Es más, en Apocalipsis nos habla acerca de los 144,000 que son los que dicen que sus vestiduras son blancas, pero que también gemían y clamaban y sufrían por ese pecado. Otra característica es que tienen arrepentimiento profundo. Es necesario, hermanos, que de verdad nosotros nos arrepintamos de todo corazón. Saben, hermanos, que es necesario que cuando nosotros pecamos, nos duela, lloremos y nos duela el haber pecado contra Dios. Porque, hermanos, es la única manera como nosotros vamos a ser protegidos ese día de la ira del Señor. Necesitamos también tener otra característica, y es que estos interceden por el pueblo de Dios. Nosotros necesitamos ser intercesores. Qué característica más linda, hermanos,
De verdad que pidámosle a Dios para que la podamos tener. Ser intercesores por el pueblo de Dios es tan lindo, orar por otros, porque cuando oramos por otros, nosotros mismos dejamos de pensar tanto en nosotros, sino que nos ponemos a ver las necesidades de otros. Ser intercesores, eso es hermoso, hermanos. Así es que esa es una característica que nosotros necesitamos tener. Otra característica es que aman la adoración pura y reverente. Qué lindo, hermanos. Es que la verdad es que cuando nosotros adoramos al Señor, lo debemos de hacer de una manera que nuestras mentes y nuestros corazones estén puros y debemos de estar reverentes. Eso es bien importante para que la adoración que le demos a Dios, Él se agrade. También otra característica es que nos decía la palabra de Dios que son fieles aunque sufran el rechazo. Hermanos, seremos rechazados, seremos, ustedes saben, hasta avergonzados, nos tratarán mal, pero lo importante es que aunque estemos pasando por esas situaciones difíciles, por predicar el evangelio, seamos fieles, seamos fuertes ante esos rechazos. También otra característica es que dice que tienen el sello de Dios en la mente. Y ustedes saben que la ley es la que nosotros vamos a tener en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque la ley es la que nos va guiando, la que nos va enseñando cuál es el camino a seguir hasta llegar hasta el fin, sin que nosotros nos vayamos a izquierda o a derecha. La ley es la que nos mantiene y es la que nos mantiene guiándonos, pero también es la que nos va ayudando a transformar nuestro carácter, porque en la ley de Jehová, en la ley de Dios, está el carácter impreso del Señor. Por lo tanto, esa es la que nos va a ayudar a que nuestro carácter también sea reformado. Y la última, hermanos, es que Dios dice que vindicará y restaurará. Necesitamos tener todas estas características hermosas, hermanos, porque los protegidos en el tiempo final no son los más populares, sino los más sensibles al corazón de Dios. Dejemos que Dios transforme nuestra mente, nuestros corazones y nos prepare para poder resistir en esos días difíciles que vienen. Mientras muchos se acostumbran al pecado, los que serán protegidos en el día del Señor, ellos estarán llorando por ese pecado y clamando a Dios para que muy pronto se termine. Y es que, hermanos, precisamente esa sensibilidad espiritual es la señal que Dios reconoce. Necesitamos, hermanos, orar, necesitamos clamar, necesitamos arrepentimiento verdadero para que el Señor nos ayude, para que podamos tener todas estas características y que podamos salir adelante en la predicación del Evangelio, salir adelante aunque vengan tiempos difíciles, salir adelante de tal manera que podamos un día decirle al Señor: he aquí te hemos esperado y tú nos salvarás. Ahora, pastor, ¿qué nos induce a perder de vista la mayor prioridad en la vida? 4 cosas. Pero antes de decírselas, quiero leerle 2 textos bíblicos, porque de allí se desprenden las 4 cosas. Nosotros leímos esos textos esta semana en la lección. Leímos en Ageos 1:4 y en Ageo 1:9 lo siguiente. Dice el versículo 4: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Ahora el 9: buscáis mucho y halláis poco, porque mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corre a su propia casa. Hermanos, de estos versículos podemos identificar qué es lo que induce a perder de vista la mayor prioridad en la vida. La primera es la preocupación excesiva
por los intereses personales. El pueblo estaba más enfocado en sus propias casas que en la casa de Dios. La casa de Dios había que reconstruirla. Estaba destruida. Pero ellos no tenían tiempo para la casa de Dios. Solo tenían tiempo para embellecer sus casas. Hermanos, no era pecado tener casa, como tampoco es pecado ahora tener casa. Ese no era el problema. El problema era la prioridad. Ellos decían en el versículo 2 de Ageos 1, no ha llegado aún el tiempo, decían, de que la casa de Jehová sea reedificada. Pero para sus proyectos sí había tiempo. Ese es el punto. Para sus proyectos personales sí había tiempo. ¿Cuál es el principio espiritual que debemos aprender de esto, hermanos? Que cuando los intereses personales ocupan el primer lugar, la obra de Dios queda en segundo plano. Y eso sí, es un problema. Jesús lo dijo claramente. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. En otras palabras, dijo el Señor, Dios y su obra debe ser lo primero que les debe preocupar. Pero ¿quién piensa en eso? ¿Quién piensa en eso en este tiempo? Nosotros mismos que nos llamamos cristianos. ¿Le damos prioridad a la obra de Dios? Siendo sinceros, hay veces que no. Así que, si vamos a buscar algo que nos induce a perder de vista la mayor prioridad en la vida, la preocupación excesiva por los intereses personales es la número uno. Eso se llama egoísmo. Yo. Pero hay otra causa, y es el materialismo y la comodidad. Porque Ageo 1:4 dice, ustedes tienen sus casas artesonadas. ¿Qué quiere decir eso? Las tienen bien lujosas, las tienen bien cómodas, las tienen bien bellas, hermosas, mientras el templo está en ruinas. La obra de Dios está detenida, está estancada. Hermanos, ¿cuál es el mensaje que nos da esto? Que cuando el corazón se apega demasiado a lo material, entonces se enfría espiritualmente y puede oír llamados a apoyar el evangelismo, puede oír llamados a apoyar la construcción de un templo, puede oír llamados a apoyar la obra médica misionera, y eso no le despierta ningún deseo de apoyarlo. ¿Por qué? Porque el corazón está apegado al carro, a los rines del carro. Está apegado a embellecer la casa. Está apegado a lo material. Y lamentablemente el corazón lo tiene frío para ese tipo de llamados. La sierva del Señor dijo un día, el amor al dinero, dijo, y el deseo de comodidad mundanal está llevando a muchos a descuidar la obra de Dios. Así lo dice Profetas y Reyes, hermanos. Por eso es importante que nosotros meditemos, como dice la lección, en nuestros caminos. Bueno, otra causa que induce a perder de vista la mayor prioridad en la vida es, hermanos, la indiferencia espiritual. Miren que el pueblo no se oponía a Dios. Nosotros no vemos que la Biblia diga eso. Simplemente lo había dejado para después. Es decir, eran indiferentes. Y este es uno de los mayores peligros espirituales.
la indiferencia espiritual. Valga la redundancia. Es eso de que, mire, yo no rechazo a Dios. Mire, yo creo que el sábado es el día del Señor. Mire, yo creo que pues hay que ir a la iglesia. Yo no rechazo todas esas cosas, pero eso de ayudar a la obra, eso de apoyar la obra, eso de participar en la obra, eso yo creo que no lo quiero hacer ahorita y no me siento llamado a hacerlo ahorita. Eso se llama indiferencia espiritual. Dejar las cosas para cuando yo siente el deseo, cuando yo, no sé, me mueva algo aquí adentro para hacerlo. Eso es peligroso. Eso es indiferencia espiritual, hermanos. Postergar uno los actos de bondad, postergar uno la obediencia, dejarlo para después, decir que ahora no es el tiempo, decir que primero tengo que resolver algunas cosas personales y mientras tanto la obra de Dios se paraliza. Y eso no está bien, porque lo que está haciendo eso, hermanos, es que la prioridad en la vida sea mi yo, mi ego. Pero la última cosa que causa que hagamos eso es la ilusión de que podemos prosperar sin poner a Dios primero. En Ageo 1:9 está revelado eso. Allí dice, buscan mucho y hallan poco. Trabajan bastante, pero no prosperan. ¿Por qué? Porque Dios no va a bendecir las prioridades equivocadas. Dios no bendice las prioridades equivocadas. Hermanos, cuando Dios no ocupe el primer lugar, hay esfuerzo, hay trabajo, pero no hay satisfacción. Cuando Dios no ocupe el primer lugar, repito, hay esfuerzo, hay trabajo, pero no hay satisfacción. Puedes tener un buen cheque cada mes que te dan en el trabajo. Puedes tener una cuenta de banco ahí con mucho dinero, pero en el fondo de tu corazón no estás satisfecho. Sabes que hay algo que te está haciendo falta. Así que, hermanos y hermanas, lo que nos induce a perder de vista la mayor prioridad en la vida, permítanme reiterarlo, el enfoque excesivo en nuestros propios intereses, el materialismo y la búsqueda de comodidad, la indiferencia espiritual, postergar la obra de Dios y creer que podemos prosperar sin poner a Dios primero. Así que cierro este punto diciéndoles que el problema no es falta de religión, sino que es una religión sin prioridad. El problema no es falta de iglesia, es una iglesia sin prioridad. Cuando la casa de Dios queda en ruinas, mientras nuestras casas prosperan, el problema no está en nuestras manos, está en el corazón de nosotros. Ojalá que lo entendamos para que las necesidades que tiene la obra del Señor de ahora en adelante se puedan suplir. En la medida en que entendamos esto que estoy mencionando y nos volvamos, hermanos, con un corazón sensible al llamado de Dios y con un corazón liberal, dadivoso, generoso y no egoísta. Cuando el pueblo de Dios se ocupa más de su casa que de la casa de Dios, eso a la larga, hermanos, nos va a afectar. ¿Usted quiere que esas cosas ya no sean prioridad en su vida? Atienda la invitación del Señor, atienda la invitación de Ageo, atienda el llamado de Dios y preocúpese más por darle a Dios el primer lugar. Pero, para cerrar, María Elena,
¿Por qué el sencillo y humilde templo construido en días de Ageo fue más glorioso? Bueno, porque el Mesías entraría en este templo. Mire que lo que nos dice libro de Ageo, capítulo 2, versículos del 6 al 9. Porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Entonces, hermanos, por eso es que ese templo humilde que fue construido en tiempos de Ageo, ese templo fue más glorioso que el primero que construyó Salomón. Y es que la razón principal, hermanos, es que el mismo Mesías visitaría ese templo. También porque la verdadera gloria no es material, sino que es espiritual. El templo de Salomón era impresionante externamente, pero el templo reconstruido recibió la presencia del Salvador. Qué maravilla, hermanos, qué lindo, qué privilegio. Dios estaba revelando que la verdadera gloria no está en la riqueza, sino en la presencia de Dios. También, hermanos, porque Dios prometió llenarlo de su gloria, así como dice el versículo que acabamos de leer. Dice que mía es la plata y mío es el oro. Dios podía haber hecho el templo tan rico como el de Salomón, pero su propósito era mostrar que la gloria divina no depende de la riqueza humana. También porque allí se anunció el mensaje de salvación. El segundo templo se convirtió en un lugar donde Cristo enseñó el Evangelio, confrontó el pecado, reveló el carácter del Padre. Ese templo fue el escenario directo del ministerio del Mesías. Qué hermoso, hermanos. Por eso es que iba a ser más glorioso. Era sencillo, pero fue más glorioso. También porque allí salió el mensaje de paz que nos muestra Ageo 2:9. En este lugar de paz, dice Ageo 2:9, esa paz se cumplió cuando Cristo enseñó el camino de reconciliación con Dios. Qué hermoso. Y es que, hermanos, Dios mostró que un edificio humilde con su presencia vale más que un templo lleno de oro sin su espíritu. La gloria del segundo templo fue mayor porque Cristo personalmente estaba allí. Pero, ¿cómo vamos a aplicar nosotros todo esto ahora en nuestros días, hermanos? Se nos dice entonces que hoy el verdadero templo no es un edificio, sino el corazón humano. Mire lo que dice Primera de Corintios 3:16. Nos dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Somos el templo de Dios, hermanos, y Dios quiere que nosotros podamos tener un corazón sencillo, humilde, que sea un corazón dedicado completamente a Dios, que sea un corazón completamente sincero. El templo, hermanos, reconstruido en los días de Ageo, enseñó una lección eterna. Y la mayor gloria no es el oro, sino la presencia de Cristo. Donde Cristo entra, la pobreza se vuelve riqueza, la debilidad se vuelve poder, lo humilde se vuelve glorioso. Por eso, hermanos, es que ahora nosotros como templos debemos de permitir que el Señor entre en nuestras vidas y nosotros debemos de ser humildes, porque el Señor espera que en esa humildad Él pueda trabajar en nuestras mentes y en nuestros corazones, que
en esa humildad el Señor pueda entrar para poder obrar en nosotros, para poder ser transformados. Por eso es necesario que nosotros todos los días oremos y le digamos al Señor que limpie nuestro templo, que nos ayude a ser humildes y que en esas debilidades nos ayude a poder ser fuertes, que nos llene con su presencia, que nos aumente esa fe que nosotros necesitamos y que Él viva en nosotros para que nosotros podamos reflejar a Cristo en nuestras vidas y poder ayudarle al mundo que tanto está en necesidad. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y que nosotros podamos de verdad ser templos vivientes para el Señor, que podamos ayudarle a otros para entrar y ser salvos igual que nosotros. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermanos y hermanas, por su atención. Gracias a mi esposa por su participación. Así hemos dado respuesta a las preguntas de repaso personal y espero en el Señor, hermanos, que podamos cada uno hacer un examen muy profundo sobre nuestra condición espiritual, porque ese es el propósito que tienen estas lecciones. Cuánto lamento que esta lección no la estudien pues todos, tristemente, sino que siempre son ese remanente que anda buscando ahí cómo puede o quiere agradar mejor o más al Señor. Y sin embargo, hermanos, nos toca a nosotros compartir con otros. Por eso es que usted dele ahí un like y mándelo a otros, a amigos, compañeros y familiares, porque de repente el Espíritu Santo le va a poner a alguien, escucha eso. Tal vez la condición en la cual usted lo encuentre cuando le mande el video esté favorable ahora que otras veces. Hagamos nuestra parte y, hermanos, con ayuda del Señor, pongamos por obra lo que hemos aprendido. ¿Qué les parece? ¿Quieren que oremos para que el Señor nos ayude? Oremos. Amante Padre, te damos muchas gracias por habernos hablado, por habernos hecho saber la importancia de estar vigilantes para saberte dar a ti la gloria en nuestras prioridades, en nuestra, digámoslo así, atención o aún en el tiempo. Señor, queremos pedirte que nos ayudes para que pongamos por obra lo aprendido esta semana, que verdaderamente anhelemos que tú mores en nosotros y que nuestra vida sea de tal manera que esté preparada para cuando ese juicio final llegue. Señor, lo que estamos viendo en el mundo nos dice cuán pronto estamos de que se dé el desenlace final. Y nosotros, Señor, todavía no hemos sido salvos, como dijo el profeta. Así que en esta hora clamamos porque nos perdones la indiferencia, porque nos perdones, Señor, el no haber hecho caso de tus llamados más antes. Pero gracias porque aunque sea a esta altura de la vida, nos vuelves a hacer saber lo que estás esperando de nosotros. Te rogamos, Señor, que con humildad aceptemos estas reprensiones y verdaderamente anhelemos una reforma obrada por el Espíritu Santo en nuestra vida. Nos encomendamos en tus manos y te pedimos tu bendición y que nos transformes a tu imagen y semejanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.